Buenos días tengan todos. Vamos a iniciar. Quiero invitarles a que hagamos una oración para que Dios nos ayude nuevamente. Así como decía nuestro hermano, al final, que todos estamos necesitados y es una verdad muy grande. Es una verdad que debemos entender, que todos y cada uno de nosotros estamos necesitados, chicos, grandes, todos. Vamos a pedirle a Dios esa ayuda. Te invito a cerrar tus ojos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y así pedirle la ayuda. Señor, te damos a ti gracias nuevamente, porque tu misericordia, tus verdades en la palabra, ese pacto que hiciste con el ser humano, vemos que sigue fiel. Un día trajiste agua sobre este mundo y todo ser viviente murió, a excepción de Noé, su familia, Señor. Vemos tu amor y tu misericordia ahí y vemos que hasta el día de hoy ese pacto que hiciste con Abraham lo has cumplido, Señor. Y así como hiciste un pacto con Abraham, Señor, tú quieres hacer un pacto con nosotros. Y ese pacto lo quieres lograr a través de tu palabra, Señor. Esta palabra que nos enseña acerca de ti. Y Padre, hoy queremos que a través de tu palabra, Señor, tú nos lleves ese pacto. Un pacto de manera individual. Padre, habla la vida de cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, para poder alcanzar ese pacto, el cual tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor. Amén. Pues déjame decirte que hay ocasiones en la vida en la que nosotros no entendemos. Y cuando digo nosotros, yo creo que me refiero a todos. No entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. No las entendemos, mas sin embargo, déjame decirte que aunque parezcan las cosas que pasan en nuestra vida, adversas, situaciones difíciles, pues Dios siempre quiere darnos una enseñanza. Dios siempre quiere bendecirnos, enseñarnos algo. Y yo creo que una vivencia que tuvimos muchos de los presentes, sobre todo los varones, por decir algo yo, de donde soy, de aquí de un poblado cerca llamado Tenancingo. En ese lugar de Tenancingo, en su momento, cuando era niño, yo ya tiene varios años, a su alrededor había no uno, sino varios lagos. Yo no sé si estén todavía, pero aparte de ello, había varios ríos en los cuales pues nosotros de niños acudíamos a aquel lugar, ya sea a pescar, a nadar, etcétera. Pero en ese lugar, al igual que la anécdota que te voy a contar, nosotros tuvimos vivencias similares. En esta anécdota que te quiero contar, tiene que ver con esas vivencias, porque en muchas ocasiones, como el niño que nos cuenta esta anécdota, dice que él construyó un barco de madera. Nosotros lo hacíamos de papel, pero al fin era barco. Y este niño construyó un barco de madera y él fue a probarlo a un lago para ver qué tan bien funcionaba su barco. Y bueno, él lo puso a la orilla del lago y en ese momento lo lanzó con las fuerzas que él tenía, mas sin embargo, al lanzar este barco de madera, pues el barco se fue más allá de su alcance. Y él sabía que el lago era un tanto profundo, por lo cual no se atrevía a meterse más allá. Y bueno, él, al ir su barco más allá, de donde él podía alcanzarle, él lo que hizo fue recurrir a una persona que estaba ahí cerca, un joven.
un joven ya de mayor edad que él, y le dijo, oye, ayúdame a sacar mi barco, porque mira que se ha ido más allá y yo no puedo alcanzarlo. En ese momento el joven, sin decir ninguna palabras, tomó varias piedras y el joven comenzó a lanzarlas cerca del barco, pero del lado extremo, a donde estaban ellos. Y bueno, lo que pasaba es que al caer cada piedra, al sumergirse, hacía un efecto, hacía esas olas, ¿no? Venía ese efecto y empujaba el barco hacia donde ellos estaban. Y el niño, al ver lo que el joven hacía, pues se molestó, porque él decía, te pedí ayuda, no que destruyeras mi barco. ¿Por qué él pensaba que estaba queriendo derribar, hundir su barco, mas no entendía al niño, pero el joven entendía lo que hacía perfectamente y seguía él aventando piedras y las aventaba, y ese efecto de las olas traía cada vez más el barco hacia acá. Y después de un momento el niño vio que su barco se acercaba más y más, pero este joven seguía aventando piedras del lado posterior, y hasta que pudo llegar el barco a las manos del niño. Y ahí el niño pudo entender una cosa, bueno, entiendo que no querías destruir mi barco, sino que con ese efecto trajiste a mí mi barco. Bueno, así de la misma manera ocurre. Y dije en un inicio que tuve esa vivencia, porque así lo hacíamos también nosotros de la misma manera. Cuando se iba una pelota a algún lago, nosotros de esa manera traíamos de vuelta la pelota. Y este niño pudo entender que el joven no quería destruir su barco, sino que lo quería traer a las manos del niño. Y así suele ocurrir en muchas ocasiones en la vida de cada uno de nosotros. Dios en muchas ocasiones permite ciertas circunstancias que ocurran en nuestra vida para darnos una enseñanza. Mas sin embargo el hombre piensa que cuando viene enfermedad, escasez, tribulación, etcétera, es porque Dios le quiere destruir o quiere traer algo malo para su vida, pero no. Dios siempre ha tenido un propósito bueno para la vida tuya, para la vida de cada uno de nosotros. Él no quiere destruir el barco, mucho menos tu vida. Él no quiere destruir a tus hijos, Él no quiere destruir a tu familia. Dios lo que quiere es rescatarla. Y bueno, de esto que te menciono, hay una historia verídica que Dios se encargó de poner el escenario en la vida de una persona para así demostrarle lo mismo que yo te menciono. Dios le dio una enseñanza a una persona llamada Jonás. Y bueno, la Biblia nos dice en el libro de Jonás, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí déjame te explico un poco el contexto de lo que estaba ocurriendo. La Biblia dice que Dios vino con un mandamiento a la vida de Jonás y le dijo, Jonás, hijo de Amitai, ve a Nínive. Pero este hombre, lejos de obedecer a Dios, lo que hace Jonás es sí tomar una embarcación, pero no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis, porque él, al igual que otros, consideraba que esa ciudad de Nínive, que ciertamente eran hombres dedicados a la rapiña, había todo clase de pecados, y él consideraba que no era justo ni merecían el perdón o el amor de Dios, por lo cual desobedeció a Dios y se fue a Tarsis. Pero cuando iba rumbo a Tarsis, la Biblia dice que vino una gran tempestad, y los hombres, los dueños del barco, oye, ¿por qué no ha venido esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido? Echemos suerte a ver quién es el culpable. Y te dice la Biblia que sobre Jonás. Y una cosa hicieron, tomaron a Jonás para echarlo a la mar. Pero cuando cayó a la mar, la Biblia dice que salió un gran pez y lo comió. Él entró al vientre del pez y ahí estuvo en lo profundo de la mar. Ahí es donde este hombre comenzó a arreglar su vida delante de Dios. Y le pidió una nueva oportunidad a Dios, y la Biblia ciertamente dice que vino palabra por segunda vez a la vida de Jonás.
Y cuando este hombre le pide una nueva oportunidad a Dios, después de 3 días la Biblia dice que este es escupido y sale del vientre del gran pez. Y llega a Nínive y este hombre comienza a predicar, comienza a hablar acerca del arrepentimiento, diciéndoles que de aquí a 40 días Dios habría de destruir aquella ciudad. Y la Biblia dice que estos hombres se arrepintieron, ayunaron, comenzaron a restituir, a pedir perdón delante de Dios. Y ciertamente Dios lo que decide es perdonarles la vida, les perdona la vida. Y este hombre, al ver la decisión de Dios, pues molesto, agarra y se va de Nínive, apesumbrado, enojado. Y ahí es donde Dios dice la Escritura, que Dios preparó una calabacera para traer sombra a la persona de Jonás. Y dice la Escritura que por esta razón Jonás se alegró. Y bueno, es lo que yo mencionaba en un inicio. Cuando nosotros tenemos algo propio, algo que nos han regalado o hemos obtenido, regularmente nosotros como seres humanos, en nosotros nace un sentimiento de amor, de valorar las cosas que hemos obtenido. Y bueno, en este caso Dios hizo crecer una calabacera para que cubriera a la persona de Jonás, para que le cubriera. Y bueno, este hombre rápidamente se sintió identificado, valoró de alguna manera aquel ser viviente, porque es un ser viviente, una flor, una calabacera, y ahí le estaba valorando. Había un sentimiento de alegría, de regocijo por el beneficio que le traía la calabacera a la persona de Jesús. Y bueno, un sentimiento es el resultado de una emoción, a través de la cual la persona está consciente y tiene un acceso anímico a la alegría, a la tristeza, al regocijo, a la molestia. Es decir, una emoción puede generar un sentimiento bueno o contrario en la vida de un ser humano. Y bueno, aquí como el beneficio era para la persona de Jonás, pues produjo un sentimiento de alegría en la vida de Jonás. Estaba contento este hombre llamado Jonás. Y bueno, hasta donde vamos del estudio, vemos que se presentó esa emoción que le llevó a estar a un estado de ánimo de alegría. ¿Qué le traía alegría a Jonás? La calabacera. Y así como a Jonás le traía la alegría la calabacera, a nosotros de la misma manera hay cosas, circunstancias, momentos que nos traen alegría. Pero también hay momentos donde se genera un sentimiento de tristeza, de molestia en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que el estado anímico que presentó Jonás, fue por causa de la calabacera. Vino esa emoción en su persona. En Jonás 4 es donde dice la Escritura lo siguiente. Jonás 4, versículo 1, ahí nos dice la Escritura lo siguiente. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Aquí nos habla de otro sentimiento que hubo en la vida de Jonás. Se puso cabizbajo. ¿Por qué razón se puso cabizbajo, apesumbrado Jonás? ¿Cuál era la razón? Bueno, la razón es porque Dios se había arrepentido de traer mal a la vida de los ninivitas. Por eso este hombre se apesumbró. Pero no solamente ellos, sino que la Biblia dice que también se enojó, se molestó. Y bueno, el enojo, quiero decirte, para aprovechar, el enojo es un antecedente ascendente, que te lleva a algo muy malo, a la maldad. La Biblia dice de manera muy clara en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de mal. Es decir, nosotros podemos ver esos antecedentes que te llevan en ese escalón ascendente donde dice, la amargura es el enojo. Y luego del enojo viene la ira, y luego la gritería, y luego la maledicencia, y luego toda clase de mal. Aquí vemos que estaba apareciendo un antecedente de la maldad en la vida de Jonás.
Jonás estaba enojado por la decisión que Dios había tomado. Y así muchas personas se enojan por las decisiones que toma Dios para con este mundo, para con una familia o para con una persona. Y bueno, aquí entonces vemos que ya había dos sentimientos en la vida de Jonás. Pero ¿sabes? Esos sentimientos pues eran contrarios a Dios. Uno estaba alegre porque le beneficiaba a su persona. Pero a final de cuentas, ¿en qué beneficiaba a los demás? Él de manera egoísta se sentía bien con la calabacera, pero cuando Dios decidió perdonar a los ninivitas, él se apesumbró, se enojó. Se enojó porque las cosas no se estaban haciendo como él esperaba, como él quería. Se alegró porque la calabacera le trajo alivio, es decir, que el perdón y el alivio que Dios le trajo para la vida de los ninivitas le causó un enojo, le causó molestia. Pero el alivio que Dios le dio a través de la calabacera le trajo alegría. Es decir, él veía por lo suyo, pero por lo de los demás, a él no le importaba. Hasta le molestaba la manera de actuar de Dios hacia aquellas personas. Le molestaba. Es decir, que en muchas ocasiones debemos entender el por qué Dios dice que nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque el hombre suele ver por sus intereses propios, pero deja de ver por los del reino de los cielos. Deja de ver por ellos. Sigamos leyendo para que podamos entender qué lección le dio Dios a este hombre llamado Jonás, que tenía sentimientos contrarios, que no convienen al reino de los cielos. En Jonás capítulo 4, versículo 7, dice la Escritura: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Imagínate, Señor, ¿qué hiciste? Secaste la calabacera de Jonás. No debiste haberlo hecho, debiste haberlo pensado, Señor, porque ahora sí el señor Jonás se va a enojar. Si ya le perdonaste la vida a los ninivitas, ahora seca su calabacera, lo que le traía alegría. No, Señor, ahora sí no quisiera estar en tus zapatos, por así decirlo, porque el señor Jonás se habría de enojar. Yo no sé si te ha tocado enfrentar o pasar por este tipo de circunstancias. Sí, amado, donde debes de hacerle frente a una persona iracunda y está molesta de manera injusta nomás. Y no sabes cómo esa persona va a actuar. No sabes qué te va a decir, qué te va a responder. Imagínate una circunstancia difícil donde hiciste algo sin querer y la madre le dice: no, ahora sí yo no sé, tu padre. O al revés, la madre. El padre le dice al hijo: yo no sé, ahora sí tu madre, qué te vaya a decir, cómo vaya a responder. Ya sabes que tu madre no explota, se enoja, grita, manotea. Y el hijo o la hija están ahí asustados. Ay, ¿qué me va a hacer mi padre? O sea, ¿qué me va a hacer? Se va a enojar, va a estar alegre. Es decir, no sabemos si el Jonás se va a alegrar o se va a molestar. Dependerá del estado de ánimo del que venga. Si le fue en el trabajo bien, pues a lo mejor pues te va a tratar bien, va a decir: no te preocupes, eso fue un error, eso le pasa a todos. Pero ¿y si le fue mal? Cuidado, porque a lo mejor te va a gritar, se va a enojar, va a gritar, se va a irar, se va a molestar, y yo no sé qué va a pasar. O sea que cuando la vida está gobernada por emociones, se suele tomar malas decisiones y se suele actuar de manera injusta. Se suele actuar de manera injusta. Jonás, este hombre actuaba de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a lo que le interesaba o le convenía a este hombre. Es decir, que en la vida de Jonás ciertamente no había un buen juzgar. Jesús decía: no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y amado, no es un pecado que una persona en determinado momento se moleste. Jesús decía: airaos pero no pequéis. Él entró ahí al templo, hizo azote de cuerdas, volcó la mesa de los cambistas y cualquiera
que no conociera el contexto de la vida de Cristo, hubiera dicho, oye, qué hombre tan iracundo, molesto, enojón, ¿qué le pasa? O sea, se puede calificar así a la persona. Pero si conocieran el contexto del por qué actuó Jesús de esa manera, cualquier persona consciente, con un sentido común, podría decir, oye, es justo y debió de haber hecho más Jesús. Pero cuando no se juzga con justo juicio, la gente se suele llevar por la primera impresión. Bueno, aquí Jonás era ese tipo de personas, que porque Dios había perdonado a las ninivitas de esta manera, le beneficiaba. Es decir, amado, enfrentar a una persona así como Jonás, ¿quién se atrevería a darle la noticia a Jonás acerca de su calabacera? Qué bueno que él fue testigo, que estaba ahí y se secó, pero imagínate que te tocara darle la noticia a Jonás y decirle, oye Jonás, la calabacera que te hacía sombra y te traía alivio se ha secado. ¿Cómo se habría de poner Jonás? Digo, te menciono este ejemplo, pero a lo mejor a ti te toca dar noticias en el hogar, en el trabajo, donde la gente explota, se molesta y no quieren ni decirle al patrón, al padre, al amigo, al compañero, oye, ¿qué crees? Que pasó un accidente. Y por más que se la barajeas así bonito, se lo adornas, ya sabes que en el momento la persona va a explotar, se va a molestar. ¿Quién se atrevería a darle la noticia a Jonás? Amado, gracias a Dios que de alguna manera Jonás no era Dios, sino él de entrada hubiera desaparecido a Nínive. Y si Dios se le atravesaba, hubiera dicho, y tú también, hazte un lado. Y es que, amado, cuando no está Dios, cuando está ausente Dios en la vida de la persona, suele tener estos pensamientos. De hecho, esto me recuerda el testimonio de un hombre ateo, un soldado que cuando halló el perdón de Dios, en respuesta le dijo a Dios, Señor, gracias. Pero le dijo, Señor, si yo fuera tú y tú fueras yo, te lo digo, yo no te perdonaría. Pero gracias a Dios que el soldado era un soldado, un humano, un mortal. Y Dios fue quien le perdonó y murió por él. Pero él dijo de manera muy clara ello, si yo fuera tú y tú fueras yo no te perdonaba. Y aquí podemos corroborarlo en la vida de Jonás. Jonás era una persona que no estaba dispuesta a perdonar. No estaba dispuesta a perdonar. Es una verdad, la calabacera de Jonás estaba seca. Y pues, amado, ¿qué respuesta a esto que le ocurrió Jonás dio en ese momento? ¿Qué respuesta? La Biblia dice aquí mismo en Jonás, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, aquí vemos la respuesta de Jonás. Vino un recio viento, le hirió, y el Señor Jonás, en decisión por lo que le estaba pasando, ¿cuál fue su decisión? Morir. Dijo, deseo morir. O sea, reitero, gracias a Dios, Jonás no era más que un simple mortal como tú y como yo. Jonás no era más que un profeta solamente. Pero si él hubiese tenido el poder, no solamente a los ninivitas, no solamente a Dios, porque actuaba de acuerdo a sus emociones. Es lo que estaba haciendo este Jonás. Nosotros los humanos, con mucho respeto lo digo y me cuento entre ustedes, la verdad es que no sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas. Tú no sabes qué es lo mejor para tu vida. Es Dios el único que sabe qué es lo mejor. O sea, vivir una vida donde tomemos decisiones por sentires es muy riesgoso. Es muy peligroso para nuestra alma, ya que tu alma y mi alma son eternas. Y esta alma que Dios nos ha dado, tiene trascendencia eterna. Y las decisiones que nosotros tomemos, amados, serán para la eternidad. Esas decisiones tendrán trascendencia eterna para vida o para muerte, para salvación o para perdición. Es decir, para bien o para mal. Por ello es que nuestras decisiones no deben de ser con base a sentimientos o emociones,
sino que deben de ser pensadas, muy razonables y que tengan que ver con la palabra de Dios. Lamentablemente hoy la gente está tomando decisiones por sentires, por emociones. Imagínate, te pongo el siguiente cuadro. Una joven enamorada de otro joven, hombre, masculino. Y de repente ella está platicando con una amiga y está ahí de alguna manera queriendo que la consuelen y le dice a la amiga, es que soy muy infeliz. ¿Pero por qué te sientes infeliz? Es que mi padre, mi madre, no me permiten el amor que yo quiero. Yo lo amo, lo quiero. Oye, pero ¿por qué tus padres no quieren a esa persona? Bueno, solamente porque no estudia. No, persona que luego es conflictiva y nomás por eso no lo quieren mis padres. Y la persona dice, nomás por eso. ¿Y tu corazón qué te dice? No, mi corazón me dice que debo de estar con él y debo de amarlo. Entonces, haz lo que tu corazón te dice. Pero si a la persona le acaban de decir que es conflictivo, no trabaja, no estudia, es vicioso, y la persona dice, haz lo que tu corazón te dicta. Amado, imagínate. La gente hoy lamentablemente está tomando decisiones de esa manera. O sea, tanto la que va a decidir vivir con esa persona, como la que le está aconsejando, le está diciendo, haz lo que tu corazón te dicta. Oyes, ¿y la razón dónde queda? ¿Dónde queda ese sentido común que Dios ha puesto en nosotros como un mecanismo para decir, oye, no me conviene, no te conviene esa mujer? La Biblia también habla de la mujer que tiene atavío de ramera. Esa mujer que no puede estar en casa, que siempre anda en la esquina de las calles. Y da toda una definición de varias características de esa mujer. Y obviamente cuando tú ves una mujer así, pues el hombre, ¿qué debería decir? Oye, no, esa mujer no me conviene. Mas sin embargo muchos dicen, es que el corazón me dice que debo amarla y debo estar con ella. Imagínate, el sentimiento, la emoción los lleva a ello. O sea, amado, amigo, joven, padre, no vivamos una vida decidida por emociones o por sentimientos. Dios nos dio razonamiento. Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría, la cual tiene que ver con el arte de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Es el arte de reflexionar y poder decidir, esta mujer no me conviene, debo de buscar otra que sea temerosa de Dios. Porque la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová será alabada. Tus ojos deben apuntar a ese tipo de mujeres jóvenes, que teman a Jehová, que sea un varón o una mujer temerosa de Jehová. Esa persona es la que te conviene, pero la otra no. Y Dios nos ha equipado con esto, el razonamiento, la sabiduría te la quiere dar. Es lo que Dios quiere aportar en tu vida. No decidamos nuestras vidas por las emociones o sentimientos como Jonás, porque al rato, por esas malas decisiones, decidirás morir como Jonás. Decidirás suicidarte, mentir, robar. Es decir, cuando una persona ya tomó una mala decisión y ya vio los resultados, los frutos de esa mala decisión, ya terminan diciendo, ay, quisiera morirme, porque este hombre es malísimo, es un fodongo, bueno, ¿cuántas cosas podríamos decir? Pero tú decidiste por esas emociones. Estás viendo que él o ella no tiene un futuro. No te ama, no te quiere, no se esfuerza. No es una persona que esté utilizando la razón. O sea que debes de cuidar de llevar tu vida por la senda de las emociones. No te dejes llevar por las emociones, amigo, hermano, porque estarás como Jonás y al rato, como él dijo, ¿cuánto deseo morir? Tú también vas a decir, ¿cuánto deseo morir por haber tomado esta mujer? ¿Cuánto deseo morir por haber tomado la decisión de estudiar esto? ¿Cuánto deseo morir por haberme juntado con estos compañeros y hoy estoy en la cárcel? O sea, ¿cuánto deseo morir?
No permitas que tu vida sea así. En Jonás capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y sí, la gente se anda enojando por sus propias decisiones. La gente se amarga por sus propias elecciones. Decidió casarse con X o Y persona. La gente decidió no hacerle caso a Dios. O sea, la gente ha tomado sus propias decisiones, las cuales Dios las respeta. O dime tú, ¿Dios no ha respetado tus decisiones? Aunque muchas son malas luego. Las ha respetado. Y Dios dice, bueno, yo nomás te estaba aconsejando, pero eres tú quien decide. ¿Y cuántos consejos buenos Dios nos ha dado? Mas sin embargo, tú te has ido por la senda del sentimiento, la emoción. Yo creo que mi hija va a cambiar así. Yo creo que mi hijo va a cambiar dándole esto, complaciéndole, apapachándole el pecado. Yo creo que va a cambiar. Amado, esa no es la senda que Jesús trazó. No debe de ser así. Fue tu emoción, fue tu sentimiento lo que te ha orillado a tomar, escucha, muchas malas decisiones. Y hoy estar como Jonás y decir, prefiero la muerte a no tener a mi hijo. Prefiero la muerte a seguir con este hombre. Prefiero la muerte a seguirte llevando esta vida. Y la gente hoy está deseando la muerte. ¿Y por qué desean la muerte? Por las malas decisiones. Ayer estaba revisando una noticia. Y hace unos días, una madre y una hija, la madre de 50 y tantos años y la joven de 28 años, decidieron en una estación de metro, cuando iba pasando, aventarse. Y ahí terminó su vida. Vaya que desearon la muerte. La pregunta es, ¿por qué habrán deseado la muerte? Es decir, estaban como Jonás. Deseaban la muerte. Y la buscaron y la encontraron. Hoy deseas tú la muerte. Pero sabes, no es lo que Dios quiere para tu vida. Es por las malas decisiones que se han tomado. Mira, yo no sé si estás tú enojado con tus propias decisiones. Yo no sé cómo está tu estado de ánimo el día de hoy. Pero quiero decirte algo. Escucha a Dios. Escucha a Dios de verdad. Escucha el consejo de Dios. Porque Él es el que sabe qué es mejor para tu vida. La Biblia dice en Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11 lo siguiente. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Fíjate, dos cosas con diferente valor Dios estaba poniendo sobre la mesa, frente a la vida de Jonás, para decirle, mira tu proceder, mira qué es lo que estás valorando, Jonás. Tú no eres una persona que se decida por el bien mayor, prefieres la vida de una calabacera que la vida de 120,000 almas y muchos animales. Recapacita, Jonás, aprende a valorar lo que se debe de valorar. Y lo primero que tú debes valorar en tu vida, ¿sabes qué es, amado? No es tu profesión, no es el hijo, no es el matrimonio. Que obviamente, cuando valoramos por sobre todas las cosas a Dios, conlleva, así de manera natural te lleva a valorarlas. Pero lo demás valor en tu vida debe de Dios. Porque de ahí emana la vida. De ahí emana el amor, el valor que tú vas a tener por lo demás y por los demás. En este caso, tu familiar o lo que Dios te ha dado. Por ello Dios estaba tratando de ubicar a Jonás y decirle, mira, eres muy injusto. Recapacita, Jonás. Tú tienes lástima de una calabacera y no de un consiervo tuyo. Uno que es igual a ti. Tienes compasión de una flor y no de un semejante. Alguien que Dios le otorgó su imagen y semejanza a la persona. Y yo no es que demerite la vida de las flores. No vaya aquí a ver a alguien que defienda ello, pero si lo defiendes, qué bueno, pero defiende más tu alma y la vida de los tuyos. Es bueno.
O sea, mayor valor tiene el hombre que las flores, que las aves. Mayor valor tiene un ser humano. Porque déjame decirte que Dios murió, no por una flor, no por un ave. No, no murió por ello. ¿Sabes por quién murió? Por ti, por las personas, por el ser humano. La Biblia dice en Mateo 6, versículo 26, 30, te leo este texto. Dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, Jonás? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El valor de todo ser viviente Dios lo otorga a cada uno. Pero aquí vemos algo, que no soy yo. Es Dios mismo quien le otorga mayor valor a la vida del ser humano. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿No vales tú más que un ser viviente, una calabacera? Claro que valemos más, amado. Bueno, Dios le dijo, si tú tienes misericordia de la calabacera, ¿no habría yo de tener misericordia, compasión de 120,000 almas? Compasión de aquellos animales. O sea, amado, Dios es quien nos puede enseñar qué debemos y a quién debemos valorar. Es Dios el único. Dios nos enseña cómo y por qué y por quién decidirnos. O sea, Dios nos enseña las formas de decidir en este mundo. Pero si tú lo has hecho por tus emociones, sí, por esos sentimientos, es por ello que has cerrado de manera continua. Y sabes, si sigues cerrando, un día de estos te vas a extraviar y vas a terminar peor. Cuando Dios te ha querido dirigir tu vida, amado. Él ha querido dirigir tu vida y decirte, mira, por esta senda yo te quiero llevar. Mira las decisiones que debes de tomar. Míralas. Ahora el mensaje a transmitir no es solamente esto que te he mencionado, de decidir nuestra vida por emociones, no. El mensaje que te quiero transmitir de tu vida es que tú te preguntes en este momento, ¿qué sería tu vida sin la presencia de Cristo? Imagínate, porque yo te hago esta pregunta, pero a lo mejor ciertamente estás viviendo tú una vida sin la presencia de Cristo. Ha estado ausente en tu vida. Y digo, para ser más concreto, quiero hablarte de la vida de 3 personas. 3 personas las cuales vivieron, por así decirlo, 4 días con la ausencia de Cristo. Así vivieron 4 días con la ausencia de Cristo. Y tú podrías decir, 4 días solamente. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo al cual le vamos a añadir el testimonio de personas que estuvieron con la ausencia de Cristo unos momentos. Y verás qué es la vida o qué fue de la vida de estas personas. En Juan capítulo 11, versículos 1 al 4, nos habla de estas personas. Y quiero decirte que estas personas no conocían el propósito que Dios tenía en su vida en ese momento. Así como el niño que te platiqué. Así como nos ha ocurrido a muchos y como te puede estar ocurriendo. Dice la Biblia en Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues la hermana para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro, Marta y María. Vino la enfermedad, una situación difícil, una situación complicada.
la cual le puede venir a cualquiera y en cualquier momento. Se presentó una urgencia, la cual hicieron saber a Jesús diciéndole, al que amas está enfermo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Al que amas está enfermo. Es decir, ellos tenían esa urgencia, querían que Cristo viniera. ¿Y quién de nosotros no está urgido a la verdad? Tenemos esa urgencia. Esa enfermedad, Jesús dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Mas ellos ignoraban el propósito, ignoraban el plan de Dios, estas tres personas en ese momento. El aviso se le dio, pero la Biblia dice que Jesús se quedó otro tiempo ahí. Juan 11, versículo 17, dice la Escritura, después de que Jesús le dieron el aviso, ahí se quedó. O sea, no creas que se levantó y dijo, a ver, vamos a ver a Lázaro. No, se quedó ahí tranquilo. Dice la Biblia en Juan 11, 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, ya llevaba al menos 4 días. El tiempo que estuvo enfermo, no dice la Biblia cuánto, pero la Biblia dice que tenía 4 días ya en el sepulcro. ¿Qué ocurría hasta ese momento después de la muerte de Lázaro entonces? De que habían pasado 4 días. Dice el versículo 9 de Juan 11, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, al morir Lázaro, vinieron personas para consolar a esta familia. Seguramente vinieron compañeros, amigos, vecinos, los cuales querían consolar. ¿Y de algo sirve? Sí sirve el consuelo del ser humano, un amigo, un compañero, alguien que te escuche. Pero amado, el reposo solamente Dios lo puede dar. Sirven las palabras, traen un efecto bueno para la vida del ser humano, pero el consuelo solamente Dios lo puede traer. En vano es comer pan de dolores, irse a acostar de madrugada, si Dios no viene a dar el reposo. Te pueden escuchar, puedes escuchar, pero ello no te va a dar reposo. Ahí va a seguir la incertidumbre, la inquietud en tu corazón. Aquí estaba ocurriendo, dice que muchos, no pocos, vinieron para consolar a Marta y a María. Vinieron en montón, lo cual quiere decir que hubo ahí un sentimiento de dolor, primeramente en ambas hermanas. Y dice que los otros lloraban, mas ese dolor que había en Marta fue resumido y diluido en un si hubieras estado, Señor. Así lo resumió. Esta Marta, si hubieras estado, mi hermano viviría. O sea, si hubieras estado Jesús, no estaríamos llorando, no estaríamos sufriendo. Si hubieras estado, Lázaro no estuviera muerto. Le estaba diciendo, tu presencia hubiera hecho la diferencia, Señor. Hubiera hecho la diferencia. Mas sin embargo, no estuviste. Hubieras, no existió, no estuviste. Por eso hoy tenemos este gran dolor. Y es que, amado, tú puedes ver en cada personaje de la Escritura un hombre llamado Mefiboset, que su abuelo era Saúl, el rey de Israel. Este hombre tenía el gobierno de Israel. Este hombre era rey, tenía el trono, tenía de alguna manera lo necesario, riquezas, tenía de alguna manera lujos, placeres, tenía muchas cosas Saúl. Pero sabes, un día decidió dejar a Dios. Y cuando dejó a Dios, dice la Biblia que vinieron los filisteos y destruyeron al pueblo de Israel. Acabaron con ellos. Pero este hombre tenía un nieto. Dios había decidido quitarle la vida, el reino, todo a Saúl en un día y quitarle la vida a sus hijos. Y así ocurrió. Y entre ellos estaba el nieto llamado Mefiboset. Y la Biblia lo cuenta, lo narra, cómo este niño pues tenía quien lo cuidara. Vivía en el palacio, tenía protección, tenía comida, tenía abrigo, lo tenía todo. Pero mira, de la noche a la mañana, así como lo escuchas, en un día, todo lo perdió. Y cuando escapaban con el niño, querían protegerlo, cayó y se lastimó un pie. Y ya no podía el hombre caminar bien. O sea que perdió la salud.
O sea, perdió lo económico, la protección, el amor, el cuidado. Mefiboset todo lo perdió en un día. Es decir, ya no estaba la protección de él, de Dios. Así ocurre, amado, de la misma manera ocurrió en la vida de David. Un día David decidió separarse de Dios. ¿Y sabes qué le ocurrió? En un momento de separación, su hijo le quería matar. Su hermano violó a su hermana. Un hijo de David mató a otro hijo de David. Vinieron a querer sublevar su reino. Después matan a ese hijo. Joab lo mató a Absalón. Es decir, le vino una vida de tragedia, muerte, dolor, angustia, persecución, tribulación. Vino a la vida de David. Dios un día entró en pacto con un hombre llamado Jeroboam y le dijo: he decidido darte 10 tribus para que gobiernes sobre Israel. Y al hijo de Salomón, Roboam, le he dado 2. Y la Biblia dice que entró en pacto con Jeroboam, pero éste levantó 2 becerros para que los adorara Israel. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando este hombre lo deja, se ausenta Dios de su reino, se le seca la mano, su hijo enferma, su hijo muere, su reino le es arrebatado. Viene un hombre llamado Baasa, conspira contra él, contra su casa, y mata a toda su descendencia. Y no quedó nada. No quedó nada. Porque dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Y así como a estos hombres, hubo sacerdotes, hubo reyes, hubo jueces que se apartaron de Dios y mira, sucumbieron. Les vino toda clase de mal. ¿Por qué? Porque decidieron mal en sus vidas. Comenzaron a decidir por sentimientos y emociones. Ahí tienes al sacerdote Elí. Sus hijos estaban haciendo mal, no les llamaba la atención. Apapachó, le solapó el pecado, porque le dolían más sus hijos que el nombre de Dios. Y Dios le dijo: yo había dicho, mas ahora, sabes, ya no voy a estar contigo, porque yo honraré a los que me honran. ¿Has honrado a Dios? ¿O te has ido tras los sentimientos y la emoción? El amor hacia un trabajo, el amor hacia una mujer, un hombre, un hijo, una hija. Amado, por eso la condición en la que vives hoy está así, te lo digo de parte de Dios. Aunque le busques por aquí y por allá, es por una razón, porque Dios estuvo ausente en la vida tuya. En Josué, un día se apartaba un hombre de Dios. ¿Y qué les ocurrió en un día? Vino aquel pueblo, de alguna manera los derrotaron, mataron 36 hombres, hubo dolor, hubo duelo, hubo muerte, hubo tribulación, angustia en todo Israel. ¿Por qué? Porque decidieron darle la espalda a Dios en un momento nomás. Alguien ya no cumplió el requisito. Y amado, el máximo de los ejemplos que te puedo poner, un hombre llamado Jesucristo un día decidió venir, encarnar, después de 33 años y medio, lo condenaron, le juzgaron injustamente y allá lo llevaron a la cruz. Allá en la cruz, cerca de la hora novena, dice que Jesús, cuando decidió cargar tus pecados y mis pecados, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron unos instantes. Dios le podía decir: por los pecados que decidiste echarte. Cuando Dios se ausenta de la vida de Jesús, ¿qué ocurrió? Maltrato, dolor, vituperio, burlas, un madero sobre sus espaldas. Lo llevaron allá, látigos, muerte, lo atravesaron. Es decir, le quitaron la vida, porque el Padre se ausentó de la vida de Jesús. Se ha ausentado de tu vida. Es por ello que suelen ocurrir cosas en tu persona, porque decidiste por la emoción, el sentimiento, haciendo a un lado el consejo de Dios. Y por ello hoy la vida del ser humano se encuentra mal, La Biblia dice aquí en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Una pregunta.
que sí, dice la Escritura, pero yo te la hago. ¿Crees esto? Jesús es la vida, la respuesta, la solución. Sin Jesús las cosas no van a ir bien. Sean 4 días, sea una semana, sea un mes, sea un año, sean 2, sea toda una vida, las cosas no van a ir bien. Tú y yo necesitamos a Jesús cada instante, cada hora, cada momento necesitas a Cristo. Por ello Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer, Jonás. Separados de mí, nada puedes hacer, David. Te digo esto, amado, porque Jesús es el único que nos puede ayudar, aliviar, consolar. Es el único que nos puede entender en situaciones distintas. Él mandó al Consolador, como lo hemos visto en otra ocasión, para poder ayudar a nuestras vidas. La palabra Consolador en el griego es Paracletos. Y esta palabra Paracletos en el idioma griego está compuesta de un verbo. El verbo primeramente es kaleo, que significa llamar. Y luego está conformado de un prefijo para. Y de ahí viene la palabra Paracletos, y para significa al lado, se refiere a uno que ha sido llamado a tu lado, un ayudador. Se refiere a una persona que de alguna manera va a estar siempre contigo, una persona que va a abogar, un juez que va a estar a tu lado, un asistente legal que en determinado momento difícil, en una circunstancia, te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede consolar, o sea, te puede dar mucho. Es por ello que cuando Jesús se ausentó por esos 4 días que llevaba al menos Lázaro de muerto, dice la Biblia que por ello ellos mandaron a llamar, Señor, está enfermo, tenemos una necesidad, una urgencia, ven acá. Pero Jesús retrasó su ida, y en esa ausencia no faltó quien las quisiera consolar. Muchos judíos vinieron, pero el consuelo de estos hombres llevaban 4 días y no ocurría nada. Seguían destrozadas, seguían llorando, y no era para menos. Y qué bueno que les consolaban, pero no podían lograr la paz que solamente Dios puede dar. Es decir, que 4 días de dolor. Ahí seguía Marta y María, y se podían pasar 4 semanas, y 4 meses, y 4 años con ese dolor. Y no es mentira, amado. Yo conozco personas que han perdido un ser querido, y ese dolor no les dura 4 días, les dura 4 meses y 4 años. Conozco una persona que lleva años que su madre murió, y le hablas tantito de ella y comienza a llorar. Y digo, qué bueno, ¿no?, que siente ese dolor. Pero muchas veces se le ha dicho, oye, ya descansa en Dios. Acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios, y cada uno de nosotros debe aprender ello. Si Dios decidió tomar la vida de un ser querido, es porque Él así lo quiso. Y se debe de aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pero hay personas que cuando no está Jesús, reitero, pueden llorar no 4 días, pueden llorar 4 años, hasta 40 años, no lo dudo. Les ha ocurrido, les viene el dolor. O sea, amado, imagínate, aquí lo que estaba ocurriendo, que le había sido quitado un ser querido, y estaban dolidas. Él quita la vida. Jesús decidió permitir que este hombre trascendiera, que este hombre le fuera quitado el espíritu de vida a Lázaro. Pero también Dios decidió un día secar la calabacera. Y Dios decidió un día perdonarle la vida a los ninivitas, y Él sabe por qué. Y Él no se equivoca. Y ahí es donde tú también debes preguntar, Señor, ¿por qué me pasó esto en la vida? Dios sabe por qué. Te ha quitado o incluso te ha añadido. O sea, ustedes, un servidor, nos podemos equivocar. Pero créeme que Jesús no se equivoca. Jesús no se equivoca, nunca se va a equivocar. Y ahí es donde te puedo preguntar nuevamente, ¿crees esto? ¿Crees esto? De que Jesús no se puede equivocar.
tú sí te equivocas. Ustedes, yo, nos equivocamos. Pero yo no sé si creas esto de que Jesús no se equivoca. Jesús no se equivoca y permitió esto en la vida de Marta y María. Y ese sentimiento de dolor se manifestó en Marta. Ese sentimiento de dolor se manifestó de indignación en Jonás. Se sentía enojado, abrumado. ¿Por qué? Por las decisiones que tomó Dios. Y la respuesta que puede venir en nuestras personas hacia una decisión de Dios, pues la verdad, como te decía en un inicio, puede ser de tristeza, de dolor, de molestia, de no aceptar la voluntad de Dios. Pero una de dos debe de haber en ti. Y ahorita yo no sé qué sentimiento hay en tu corazón. De dolor, molestia, angustia, tristeza. O sea, yo no sé. Solo Dios lo sabe. Pero yo te preguntaría, ¿qué sentimiento hay en este momento en ti? ¿Y qué decisiones has de tomar por ese sentimiento? ¿Qué emoción hay en ti? ¿Y qué te va a llevar a tomar? O sea, no tomes decisiones, amigo, hermano. Mejor busca las respuestas en Cristo. Si ahorita te viene ese dolor y dices, no, yo ahorita saliendo voy a hacer esto y aquello, no. Ve a la palabra de Dios. Busca a Dios. Y mira, la Biblia dice que cuando Dios decidió algo para la vida de los ninivitas, fue bueno, porque les preservó la vida. Cuando Dios tomó una decisión para la vida de Jonás, ¿qué fue lo que ocurrió? Alivió el malestar que tenía Jonás. O sea, le estaba ayudando. Cuando Dios decidió algo para la vida de Marta y María, de quitarle a su hermano, pues todo eso es bueno. Luego dice que acudió a Marta después de 4 días de muerto Lázaro, y ello significa ya de entrada, si acudió 4 días, 1 mes, 1 año después Jesús, el hecho de que haya llegado a la vida de Marta, ¿sabes qué significa? Ya significa un consuelo. Ya de entrada es un consuelo. Oye, ya llegó el Señor, ya se presentó. Señor, ya lleva 4 días de muerto, pero eso ya debe significar un consuelo. Y Él puede venir a tu vida hoy. Y aunque mira, las cosas estén muy mal en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida, si hoy llega Jesús a tu vida, eso ya significa un consuelo de entrada. Porque ya podrás tú dialogar, hablar con Él, a través de ese medio del diálogo y decirle, Señor, aquí estoy. Mi vida te la puedo contar si tú quieres, aunque ya la conoces. Y si Dios te dice, sí, cuéntamela. Tendrás que contársela y decirle, mira las malas decisiones que he tomado, aunque no dudo que haya habido buenas decisiones, y contarle todo a Dios. Pues cuando Jesús llegó a la vida cuando se presentó después de esos días, de 4 días de muerto Lázaro, mira qué dice la Biblia, Juan 11, 28, 29, dice la Escritura. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Aquí vemos que Marta se encontró con Cristo. Dijo, Señor, si hubiera dado. Después de ello, esta Marta fue y llamó a María, su hermana. Y le dice, mira, ya llegó el maestro. Se levantó de prisa. Hubo una reacción. María mostró rápidamente un interés. Jesús le estaba llamando y vino deprisa, y ella sabía que entre Jesús y los judíos había una gran distancia. Había una gran diferencia, porque Jesús podía dar verdaderamente paz, consuelo, amor. En Jesús habría de encontrar, María sabía, una respuesta. En Jesús sí voy a encontrar el verdadero consuelo. Por ello acudió y vio de alguna manera esta María, ahí está, mi consuelo, mi amor, mi ayuda, el que me puede sustentar, abrigar en este momento, el único que me puede entender, ha llegado. Y cuando escuchó de ello, acudió rápidamente. No se siguió ahí
no siguió llorando ahí con los judíos. Escuchó que Jesús había llegado. Se presentaba nuevamente en su vida después de 4 días de dolor. Ahí llegó. El versículo 32 de Juan 11 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez las mismas palabras: si hubieras estado. María también resumió la solución de sus dolores, resumió la solución de sus problemas en un: si hubieras estado aquí. Se refirió a Jesús: si tan solo hubieras estado aquí. Imagínate tú, si Jesús hubiera estado cuando elegiste al marido que hoy ya no aguantas, o la esposa que no tienes. Ay, si Jesús hubiera estado cuando estaba instruyendo a mis hijos, hoy la rebeldía no estuviera. Si Jesús hubiera estado cuando yo me aferré a esa relación con tal hombre, con tal mujer, seguramente hubiera oído de ella. Si Jesús hubiera estado cuando tomé la mala decisión de juntarme con aquellos compañeros o compañeras y decidir tomar alcohol, meterme droga, algo por el estilo, si Jesús hubiera estado, sencillamente no lo hubiera hecho. Si Jesús hubiera estado cuando perdí a tal ser querido, si Jesús hubiera estado cuando tomé aquella mala decisión, no hubiera sido mi destino. Si Jesús hubiera estado, es que amado, si Jesús hubiera estado, sencillamente en la vida tuya no habría dolor, no habría malas decisiones. Si Jesús hubiera estado, tu familia no estaría destruida, si lo está. Si Jesús hubiera estado, tus hijos no andarían en rebeldía, o no andarían buscando las cosas de este mundo, sino buscando las cosas de Dios. Si Jesús hubiera estado. Pero como no estuvo Jesús durante esos días, ¿qué hubo en la vida de María? Bueno, había dolor. Y fueron 4 días de dolor, de llanto, de soledad, y estaba rodeado de judíos que venían y lloraban con ellas, pero si hubiera estado Jesús, no estarían llorando, si hubiera estado, no estarían de luto, si hubiera estado en esos días, la vida de María y Marta no hubiese sido la misma, hubiese cambiado, es decir, 4 días de ausencia. 4 días de ausencia, mira lo que causó en la vida de Marta y de María. Ay, amado, amada, si Jesús ha estado ausente en tu vida, la verdad es que quisiera considerarte y decirte: pues qué tristeza, porque yo sé que no te ha ido bien. Si ha estado ausente Jesús en tu vida, yo sé que no te ha ido bien, amado. No te ha ido bien, porque sencillamente veo el siguiente ejemplo. La Biblia dice que Jesús alimentó 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Y después de ese evento, la Biblia nos dice que Jesús despidió a la multitud. Se fue a un monte a orar. Pero en ese momento le dijo a sus discípulos: entren a la barca y vayan delante, yo los alcanzaré en la siguiente ribera. Jesús despidió a la gente, se fue a orar y sus discípulos allá estaban. Adentro del mar. Ahí estaban. Y se fueron. Y la Biblia dice que pasaron un cierto tiempo, pasó cierto tiempo, y en determinado momento la Biblia dice que ahí por ahí de la 4ª vigilia, Jesús venía. Pero cuando iba al encuentro de sus discípulos, ¿sabes dónde estaban sus discípulos? Ahí mismo donde los dejó en la barca. Pero las olas, el viento estaba soplando, las olas azotando la barca. Así se encontraban, o sea, como que: Señor, ¿qué hacemos? ¿Dónde estás? Pero la Biblia dice que en ese momento Jesús se presentó y dijeron: ay, aparte del viento, aparte de las olas, ya nomás nos faltaba un fantasma. Fíjate, decidiste mal. Y dices: ya nomás faltaba eso, también tengo aquí a la suegra.
Sí, amado. ¿Tan mal te ha ido? Porque Jesús se ha ausentado de la vida de las personas. Y digo, fue por decirlo, pero hay suegras muy amorosas y muy buenas. La verdad. Pero aquí estos hombres se ausentó Jesús unos momentos. Y hasta un fantasma les pareció ver. Y Jesús les dijo, no, soy yo. Soy yo. Y Pedro que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y sí, caminó y comenzó a hundirse cuando dudó, cuando miró el viento, que se levantaban las olas y comenzó a hundirse. Pero dice la Biblia que Jesús asió de él, lo llevó a la barca y estuvieron ambos en un lugar seguro, dentro de la barca. ¿Qué te quiero decir? Que la barca no es una garantía. El arca de Noé no era una garantía, amado, para subsistir. Créemelo. El reinado, el trono, el ejército que tenía Saúl o David no eran la garantía para salir victoriosos. No eran aquellos más de 600,000 hombres de guerra los que libraron a Josué y a Moisés en muchas guerras. No, amado. ¿Sabes quién fue quien los libró? Fue Dios. Porque mira, no estaba Jesús y el arca ya estaba hundiendo. En otro evento los estaban, Señor, sálvanos, queremos. Jesús se sentaba un momento y sus discípulos se metían en problemas. Si Jesús se ausenta de tu vida, por eso hay muchos problemas, amado. No está Jesús y tiendes a pelear, a discutir, a amargarte, a gritar, a enojarte. Pero si está Dios y su palabra, mira, te traen consuelo, respuesta, te instruyen, te capacitan, te dicen que sí, que no debes hacer. Pero se ausenta Jesús sencillamente y mira, tu vida o la vida de la persona es un caos. Así ocurrió en ese evento que te hablo. Sencillamente se ausentó Jesús y Pedro estaba diciendo, sálvame. Y aquellos discípulos por allá asustados. Pero Jesús vino y dice la Biblia que cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Y en ese momento reconocieron y adoraron a Jesús, como diciendo, eres Dios, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya no te separes. Yo no dudo que después de que subían a la barca, cada vez decían, Señor, tú por delante y luego nosotros. Ojalá así sea en tu vida. Primero Jesús. Que no se ausente Cristo de tu vida. Se volverá tu vida un caos. Necesitamos a Jesús. A la vida de María llegó Jesús por fin. Seguramente cuando Jesús llegó suspiró. Y dice la Escritura que vino y se postró a diferencia de Marta. Se postró ahí delante de Dios, humilló delante de Jesús, reconociendo delante de quién estaba. Mas las palabras que María le dijo a Jesús, si tú te das cuenta, son las mismas que Marta. Las mismas que Marta le dijo Jesús. Le estaba diciendo, o sea, con ese sentimiento, le dijo, Señor, si tan solo hubieses estado. Si hubieses estado. Había un sentimiento aparte de eso. Había un sentimiento extra en la persona de María. O sea, en María había mucha sinceridad. Porque mira, en Juan 11, versículo 33, nos dice lo que Jesús vio en María a diferencia de Marta. Dice la Escritura. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, primeramente Jesús vio a María llorando. La miró. Pero esta palabra de llorando, el apóstol Juan, al escribir aquí en el Evangelio de Juan, si se da cuenta, menciona dos veces. Menciona en dos ocasiones. Y bueno, el apóstol la menciona la primera para referirse a la persona de María, así de forma individual. O sea que Juan, el apóstol, pudo haber dicho, Jesús al verlos llorar se estremeció para referirse a María y a todos los judíos que estaban con ella.
Pero aquí lo que Juan hizo fue señalar que María estaba llorando y separa esa parte, como mencionando como fue, no como, más bien como un evento separado, un acto de una persona, de un individuo separado. Y aparte el de los judíos, ya que al mencionar Juan 2 veces la palabra llorando, él vio y entendió que un sentimiento diferente había en la persona de María. Había algo muy particular. Por eso no dijo que los vio llorando Jesús. No, más bien aquí la palabra llorando, si tú te das cuenta, en la persona de María y en la de los judíos también está escrita en presente continuo. Estaba llorando, no cesaba, estaba llorando, llorando, y en el griego es klaio, que quiere decir la palabra gemir. Estaba gimiendo, la palabra es llorar actos, había un dolor tenso que nacía en lo más profundo del corazón. En lo más profundo del corazón de María, un sentimiento de sinceridad. De verdad le dolía la pérdida, pero al ver al ver a Jesús, pues ella se desahogó ante su Señor, ante su Dios. Más por el otro lado, ¿qué dice la Biblia? Que los judíos también estaban llorando. Y aquí es donde podemos ver el motivo por el cual Juan señaló de manera independiente el llorar de María y de los judíos. Porque la palabra llorando, que también nos las presenta Juan como en presente continuo, la palabra en el hebreo es ka-haroshed. No te la debes de aprender. Pero esta palabra en hebreo ka-haroshed quiere decir trabajo mecánico. Un trabajo mecánico. Y es que en Israel, cuando alguien moría, se acostumbraba o se alquilaba personas para llorar. Iban a alquilarse, y ellos le llamaban playineras, personas que solamente actuaban, trabajaban, fingían dolor, mas no había un dolor interno como el que Jesús miró en María. Y cuando Jesús miró esto en María, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cómo reaccionó Cristo? La Biblia dice ahí mismo que se estremeció. Jesús se estremeció, y en el hebreo la palabra es de vela, así como que debieras, como que debes. La palabra es de vela y quiere decir prensar para comprimir junto algo. Por este sentimiento Jesús se hizo uno con María. Se comprimieron, al ver llorar se comprimió con ella. Ahora el dolor de María ya no era solamente de ella. Se comprimió con Jesús y se lo transmitió. Ahora el dolor era también de Jesús. Es por ello que debemos entender con esto el por qué Jesús, cuando María se comprime con Jesús y Jesús con María y son uno, por eso Jesús dijo las siguientes palabras al instante. Dice en Juan 11, versículos 34 al 36, lo que vino, la respuesta de Jesús. Y dijo rápidamente, ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué ocurrió? Dice el versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró como María. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, se impresionaron también la forma en que estaba llorando Jesús. Dijeron, mira cómo le amaba. ¿Dónde le pusiste? Y al igual que María, Jesús estaba llorando. Y de ahí que nació la expresión de los judíos, mira cómo le amaba. Se sorprendieron la forma en que lloraba Jesús. Es decir, Jesús, al comprimirse con María, Jesús tomó la pérdida como de él. La muerte de Lázaro como algo muy suyo, muy propio. Así como María se dolía, ahora Jesús estaba doliendo. Estaba diciendo, acabo de perder algo muy mío. Es algo mío de lo cual me han desprendido. Y esto fue lo que conmovió a Jesús, para que se trasladara hasta la tumba. Y la confianza que María que demostró en Jesús es lo que llevó a Jesús hasta la tumba. Rápidamente. Es decir, amigo, hermano,
Los 4 días de dolor, a partir de que Jesús toma como muy suyo ello, pasaron. El luto de María se había acabado. Ahora Jesús estaba a su lado, no solo en lo físico, sino en espíritu. Se encontraban comprimidos, estaban a la misma altura, estaban en sintonía, se encontraban en el mismo canal. Y María podía decir, ahora sí sientes lo que yo siento. Ahora sí te está doliendo como a mí me duele. Así, ahora sí, tú sí me puedes comprender, a diferencia de esos alquilados, a diferencia de esos Jonases, a diferencia de los hombres, tú sí me puedes entender. Nos hemos vuelto una pieza, una sola persona. Ahora, como me afecta, te afecta a ti. Ese es mi dolor y es tu dolor. Estaban compartiendo el dolor, la carga, la dolencia. En Cristo estaba. Y como Jesús tenía el dolor, pero aparte de tener el dolor, tenía poder de devolver la vida, porque ya se lo había dicho a esta Marta. ¿Qué fue lo que ocurrió? No pudo resistir en devolver la alegría a la vida de María, de Marta y de él mismo. Él dijo, estoy llorando, pero tengo poder. Yo lo puedo resucitar. Yo le puedo devolver la vida. Y en ese momento, al sentir la ausencia de Lázaro, dijo, yo quiero a Lázaro aquí a mi lado. Amado, ¿qué es lo que más deseas en este momento? ¿A quién deseas a tu lado? Lo primero por lo cual deberías decidirte hoy es por Jesús. Comprimirte con Él. Compartir tu dolor con Él y Él lo compartirá contigo. Cuando Jesús se sintió así, Jesús dijo, yo quiero de regreso a Lázaro. De manera apresurada, a ver, díganme, ¿dónde está? Ya está hediendo ese cuerpo. Jesús dijo, no, a mí llévenme donde está. Y dice Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió. Había muerto. Desde que habló. O sea, había muerto. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Lázaro regresó porque Jesús lo requirió. Los 4 días de muerte para Lázaro terminaron. Los 4 días de dolor, de ausencia de Lázaro. Los 4 días de lamento, de tristeza. Los 4 días de tribulación. De que los hombres sintieran lástima por Marta y por María. Esos 4 días pasaron. ¿Y sabes por qué pasaron? Porque Jesús llegó a la vida de Marta y de María. 4 días se ausentó Cristo de la vida de estas personas para dar una enseñanza. Me necesitan. Me requieren. Soy necesario para ustedes. Yo no sé si tú no lo has visto así, pero quiero decirte que tú también necesitas a Cristo. Y no sé si hoy lo tengas o Él se haya ausentado de tu persona ya por mucho tiempo. ¿Y sabes dónde se puede ver que se ausenta a Cristo de la vida de las personas? Cuando las cosas van mal. Y las cosas pueden ir mal, pero Jesús te consuela y la persona está en paz. Y a lo mejor estás pasando por situaciones difíciles, pero sabes, hay un sentir particular en ti. Es un sentimiento, y más que un sentimiento, es un fruto que Dios pone en tu vida. Hay paz. Porque es parte de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Si la paz está en tu vida, independientemente de la situación por la cual estás pasando, estate tranquilo. Porque podrán pasar 4 días, 4 meses, pero Dios está contigo. Y Él suple la ausencia de Lázaro. María y Marta podían decir, Señor, pues ya no está, pero te tenemos a ti. Ahora te tenemos a ti. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes a Cristo?
o te encuentras solo, sin la ayuda de Dios. Yo no sé si has confiado en otras cosas. Riquezas tienen alas. Hombres y mujeres fallan. La ciencia, el médico están limitados. Pero hay alguien que es eterno y permanece para siempre. Y puede ayudar en todo momento, en toda ocasión, y se llama Jesús. Entonces, Jesús, cuando estuvo ausente de la vida de Jonás, decisiones tomadas por sentimientos y emociones. En Marta, en María, fue diferente. En ellos fue diferente. Sí hubo 4 días que se ausentó Cristo, y tú puedes ver la vida trágica, al igual que en la vida de otros personajes, en la vida de los discípulos, pero amado, ello ya pasó. Los discípulos son historia. Marta y María, Lázaro, a lo mejor un día tuvo que partir Lázaro, y murió físicamente una vez Lázaro, y resucitó y tuvo que morir otra vez, pero murió para vida, y hoy está con Cristo. Y María, y Marta, y allá está Jonás, y allá están todos y entendieron la lección, y hoy pueden estar para siempre con Cristo. Pero tú y yo todavía no. Seguimos acá en este mundo, y tienes una necesidad, y esa necesidad es Cristo. Pero si no la suples, vendrán o seguirán viniendo muchos problemas a tu vida. Entonces, hoy tú eliges vivir con la presencia de Cristo o sin la presencia de Cristo. Hoy puedes vivir así, con Cristo ausente o con Cristo presente. Yo no sé qué quieras, pero si se ausenta Cristo de tu vida desde que salgas de este lugar, pues vamos a orar por ti, pero las cosas no van a marchar bien. Te invito a cerrar tus ojos para así poder terminar y que tú decidas. Las decisiones, cada uno de nosotros las tomamos. Y puedo terminar diciéndote, también, ¿crees esto? Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto que te digo? ¿Tú crees esto que te menciono? ¿Qué le puedes decir a Jesús hoy? Como Marta, como María, si hubieras estado, Señor, Lázaro no habría muerto. Si hubieras estado, Señor, no habría tomado esta mala decisión. Si habrías estado, Señor, si hubieses estado aquel día, las cosas hoy fueran diferentes, Señor. Si hubieses estado, Señor, no me hubiese decidido por esa relación con aquel hombre, aquella mujer, la cual lo que ha hecho es lastimarme. Lo que ha hecho es darme una mala vida. Si hubieras estado, Señor, de verdad, que no me hubiera decidido por él o por ella, sino por ti. Si hubieras estado, Señor, si hubieras estado, tu vida sería la tuya, la de Dios, y Jesús hubiera. Pero María y Marta no recibieron respuesta porque había una enseñanza para sus vidas, una enseñanza muy preciosa. Dios les dio no solamente la salvación, le regresó a su hermano Lázaro, pero el hombre no es eterno, y María y Marta lo entendieron. La mayor felicidad es Jesús. Él quiere llegar a estar en tu vida. De verdad quiere estar contigo. Él quiere estar contigo porque Él, de alguna manera, le duele, le entristece que el ser humano esté sin la presencia de Él. ¿Está Cristo en tu vida? María, Lázaro, Marta, el
En su vida Jesús se quiso ausentar 4 días. Él así lo decidió. Que reitero, Jesús mismo lo dijo, esto no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Tenía un propósito en la vida de estos 3, a los cuales amaba mucho. No vais a decir si los amaba, ¿por qué los de 4 días? Precisamente por ello, porque los amaba. Y una enseñanza les quería dar. Les quería dejar bien claro a Marta, a María y a Lázaro. Jesús les quería dejar ese sello bien impreso. Ese sello que decía, les amo mucho. Estoy muy interesado en ustedes. Tengo cuidado de ustedes hasta en lo más mínimo, Marta, María y Lázaro. Los amo mucho. Y tengo poder hasta devolverles la vida. Tú tuviste muerto, Lázaro, pero mira, hoy estás conmigo. Yo soy tu única necesidad. Amado, ojalá y pudieses comprender la enseñanza que Dios le dio a Jonás. Ojalá y pudieras comprender la enseñanza que Dios le ha dado a Marta, a María y a Lázaro. Ojalá. Porque si la entiendes, hoy podrás decir, si hubieras estado, Señor. Podrás decir como Marta, creo. Jesús dijo, ¿crees esto? Seguramente Marta dijo, creo, Señor. Claro que creo. ¿Cuánto tiempo llevas sin Cristo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? Mas si decides estar sin Cristo, las cosas no irán bien. No porque uno lo desee, ni Dios lo desea así, sino porque Él mismo lo dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí mucho fruto llevará, pero separados de mí, hoy te dice Jesús, nada puedes hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Ser feliz? ¿Triunfar en la vida? ¿Alcanzar el amor, el gozo, la paz? No puedes. Discúlpame, pero no vas a poder. Jonás confió en una calabacera, valorando más ello que lo que Dios le estaba mostrando. ¿Y sabes? Esa calabacera no volvió. Jesús hoy quiere estar en ti. Si hubiera estado, ¿crees esto? Aquí está Cristo, para que tú le hables. Háblale a Jesús. Dile como Marta y María, si hubieras estado, Señor. Y Él te dirá, aquí estoy. Señor, ¿de qué sirve tener toda la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener toda la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú
gozo alcanzado. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Después de 4 días de dolor y sufrimiento, una persona llegó a la vida de María. Oh, gran consuelo era Jesucristo, el ayudador, el consolador, el que todo lo podía. Cuán grande regocijo debió haber habido en aquel entonces en el corazón de Marta y de María. Tanto que cuando María escuchó se levantó y corrió para postrarse a los pies de Cristo y decirle: Señor, si hubieras estado, que hoy te puedas levantar como María, porque Cristo ha venido en medio de nosotros y viene para decirte: aquí estoy. ¿Qué harás? ¿Qué actitud tendrás? ¿Vendrás a reprocharme como Jonás lo hizo en su momento? Pues seamos humildes y reconozcamos nuestra necesidad como María, aceptando tu dolor y entendiendo que solo Jesús puede ayudarte, solo Jesús te puede consolar, solo Jesús hoy puede, y Él viene, Él está en medio de nosotros. ¿Quién se levantará y acudirá a Él para decirle: Señor, si hubieras estado? Y en ese momento comprimirte con Él, hacerte uno con Él, y Él te podrá ayudar en esta tarde. Tus problemas, Él los puede solucionar, pero sobre todo, Él te puede dar vida. Él te puede dar hoy salvación. Acércate a Jesús. Si hay algo que te impida, díselo, Señor. Hay duda, hay incredulidad. He pecado, he mentido. Ha habido amargura, como en la vida de Jonás, Señor. Ha habido enojo. Me he apesumbrado, me he molestado. He peleado, Señor, pero aquí estoy delante de ti. Y Dios no solamente puede resucitar a Lázaro, también puede perdonar y limpiar los corazones. Hoy puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Hoy la puede cambiar, ya que Él está en medio de nosotros. Tú puedes venir a Él, ahí en tu lugar, decirle, hablarle. Si aún quisieras ponerte de pie y decirle: Señor, aquí estoy y vengo a decirte que si hubieras estado, las cosas no estarían así, pero Señor, qué bueno que llegaste, porque ahora tomado de tu mano andaremos, y no solamente resucitarás a Lázaro, sino que me ayudarás en esto, en aquello, porque tú eres Dios poderoso. Háblale a Dios, díselo ahí en tu lugar, dile: aquí estoy, Señor. Él te escucha. Eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. Mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambio. Que yo pude reposar.
eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi salvador. Llevas meses, años viendo Jesús no me quitó, así como en la vida de Marta y de María no me quitó, porque quería que llegara este día para hacerte entender que yo es el único que te puede ayudar en todas tus necesidades, pero hoy viene a decirte, aquí estoy para ayudarte. Eres mi rey y mi señor. Y nada más puedo confiar. Pero muchas veces sin tenerte veo otra forma de descansar. Pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Pues eres tú mi salvador. Eterna eres tú. Y yo puedo descansar. Porque eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambio. Que yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida entera es. Mi sal también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi salvador. Pues eres tú mi salvador. Amén. Yo espero que tú puedas entender, al igual que Marta y María, por qué Jesús se ausentó 4 días. Que puedas entender tú por qué se ha ausentado y permitido que pasen cosas en tu vida. Espero que hoy lo entiendas. La razón es porque te ama y quiere que entendamos todos que separados de Él nada podemos hacer. Y hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero también debo de decir, te necesito de aquí en adelante, Señor, porque sin Dios nada podemos hacer. Busca a Dios,
busca a Dios en tus tribulaciones, en tus angustias. Pero sobre todo busca a Dios para hallar así la salvación. Porque para ello vino Él, para morir por ti. Él no quiere promover un sentimiento de emoción en ti. Él quiere promover en ti un sentimiento verdadero, donde ciertamente te duelas por haberle ofendido. Un sentimiento también de confianza a la persona de Él y a su palabra. Sentimientos que convengan a tu vida, los cuales pases tú por la razón y que entiendas que son para tu bien, para el bien de los tuyos, ya que nuestro Dios es un culto racional y Él te quiere bendecir, amar. Búscale porque al igual que todos nosotros, cada uno lo necesita. Tú lo necesitas, ustedes lo necesitan, yo lo necesito. Él es nuestra necesidad. Pero Dios quiere que lo entendamos de corazón. Señor, a ti te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Y aún gracias por ausentarte en determinados momentos de nosotros para que te valoremos y entendamos que tú eres nuestra necesidad y que separados de ti nada haremos. Gracias aún por esos momentos, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias y te pedimos que guardes tu palabra y que sigas ministrando a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús.